A un director ejecutivo negro le niegan la entrada a una subasta de arte y 10 minutos después compra toda la galería. Si crees que ningún hombre negro debería ser excluido de los espacios que puede poseer, suscríbete ahora. El resplandor vespertino de Belmore City se extendía por el horizonte, dorando las torres de cristal y proyectando sombras alargadas sobre las estrechas calles del distrito artístico. Las farolas se encendían una a una, y una brisa fresca serpenteaba entre los edificios como un susurro de cambio. La ciudad vibraba con su ritmo habitual, pero en la avenida de la Croix se respiraba algo más tranquilo, algo exclusivo. Allí se alzaba la Galería Delano, una joya arquitectónica de acero y piedra, cuyos ángulos afilados se suavizaban con el resplandor de la luz ambiental que se derramaba sobre el pavimento como seda cálida. Un coche negro, reluciente como la obsidiana bajo las farolas, aminoró la marcha hasta detenerse suavemente junto a la acera. La puerta trasera se abrió con un suave clic y Elijah Grant salió. Su atuendo era sencillo pero elegante. Un jersey negro de cuello alto bajo una chaqueta gris oscuro, combinado con pantalones de vestir y botas de cuero pulidas, sin logotipos, sin ostentación, solo una elegancia discreta y calculada. No llevaba nada más que un teléfono delgado y un elegante tarjetero en el bolsillo interior. Se detuvo un momento junto al coche, observando la entrada de la galería, con sus altas puertas de cristal enmarcadas por hierro forjado y flanqueadas por cuerdas de terciopelo. Se oía un murmullo de conversaciones tras el cristal, y los destellos de las copas de champán reflejaban la luz. Dentro, la élite de la ciudad se reunía, charlando sobre pinceladas y pujas, pero la mirada de Elijah no estaba fija en la gente. Estaba fija en una sola cosa, la pintura. Still Reverence, la última obra conocida de Ellis Marrin, un genio solitario cuyo arte rara vez salía a la luz. Se rumoreaba que esta pieza, su última creación antes de retirarse de la vida pública, expresaba el profundo dolor de una infancia devastada por la guerra. Elijah no solo se sintió atraído por su valor, sino que sintió algo en ella, algo tranquilo y familiar. Había volado específicamente para pujar, con discreción y respeto. Su asistente lo había confirmado todo. Su nombre estaba en la lista de invitados, credenciales presentadas, puja preaprobada. Pero nada de eso importaría en los próximos 60 segundos. Al acercarse a la cuerda de terciopelo, la voz fría y cortante del portero lo detuvo. «Evento privado, señor». Elijah se detuvo, desconcertado pero sereno. «Sí, lo sé. Estoy en la lista, Elijah Grant». El portero, alto y corpulento, con una postura rígida, ni siquiera miró la tableta que aferraba en su mano enguantada de blanco. Solo invitados aprobados con credenciales. Clientes, no prensa. Elijah arqueó una ceja. «No soy prensa. Estoy aquí para pujar por el Marrin». Todavía no había movimiento. Ninguna verificación, solo un sutil gesto del portero al observar el atuendo negro sobre negro de Elijah, la ausencia de corbata, la ausencia de una etiqueta de lujo. «¿Invitación?» Srenia, preguntó el hombre, no con curiosidad, sino con escepticismo. Elijah metió la mano con calma en el bolsillo interior de su blazer y sacó la tarjeta grabada. Papel grueso, letras en relieve, la auténtica. La sostuvo entre dos dedos. El portero no la cogió. Simplemente miró a su alrededor. «Bienvenido, señor Pembroke». Srenia gritó con voz alegre a un hombre blanco mayor que bajaba de un Bentley detrás de Elijah. Cabello plateado, solapas planchadas y un gemelo de diamante azul brillando bajo su manga. El suave zumbido de las cuerdas resonaba por los pasillos de mármol de la galería, mezclándose con el tintineo de las copas de cristal y el murmullo de voces pulidas. Los focos flotaban como halos sobre cada obra de arte, proyectando un cálido resplandor dorado por toda la sala. Cada rincón de la Galería Delano había sido cuidadosamente seleccionado, no solo para el arte, sino para representar la exclusividad. El aroma a sándalo flotaba tenuemente en el aire, sutil, pero con un propósito, como todo lo demás en el interior. Nathan DeWitt se movía con precisión. Su traje azul marino a medida apenas se arrugaba al inclinarse para hablar con un cliente mayor, vestido con una chaqueta de terciopelo y un pañuelo de seda. «La pincelada de Ellis Marrin aquí», dijo Nathan, señalando la pieza central con la mano abierta. «Captura no solo el tema, sino también el silencio que lo rodea. Se puede sentir la sobriedad, la elegancia en la tensión». El hombre mayor asintió,
visiblemente impresionado, tomó un sorbo de champán e inclinó la cabeza. Es sobria, hermosamente sobria, muy diferente del ruido de la abstracción moderna. Nathan sonrió, complacido por la observación. Exactamente. Esta galería fue construida para momentos como este, revelaciones silenciosas, vistas por quienes pueden reconocerlas. Desde el balcón superior donde se encontraban, la mirada de Nathan recorrió brevemente el piso inferior. Camareros con chalecos negros se deslizaban con soltura entre la multitud, ofreciendo copas frescas de brut frío y canapés servidos en bandejas de pizarra. Los invitados se mezclaban bajo arcos ornamentados, muchos de ellos coleccionistas adinerados, miembros de la junta directiva o críticos emergentes cuyas opiniones podían influir en los mercados de la noche a la mañana. El aire vibraba con una moderación cultivada, como una habitación que contiene la respiración. De repente, un pequeño movimiento llamó la atención de Nathan. Junto a la entrada principal, su portero hablaba con alguien al otro lado de las puertas de cristal. Nathan entrecerró los ojos. Desde ese ángulo, la figura del exterior parecía tranquila pero inmóvil. ¿Sentada, quizás? Solo podía ver una silueta. Se inclinó hacia la barandilla. ¿Darse la vuelta?, preguntó, dirigiendo la pregunta al portero, quien levantó la vista y cruzó su mirada. El portero asintió una vez y respondió con un sutil encogimiento de hombros y en voz baja, lo suficientemente alta para que Nathan la captara. Parecía prensa, o tal vez un coleccionista sin respaldo. Nathan apretó los labios ligeramente. «No bajemos el listón esta noche», dijo con frialdad antes de volver con su cliente. «Discúlpame un momento. Revisaré la iluminación de la galería para la presentación final». Mientras Nathan se alejaba, con sus zapatos golpeando suavemente el suelo pulido, no miró hacia atrás, a la entrada. No creía que fuera necesario. En su mente, cierto tipo de huésped simplemente no encajaba, no por raza, no abiertamente, sino porque no encajaba. Y encajar, en el mundo de Nathan, lo era todo. Afuera, más allá de las puertas esmeriladas y la suave calidez de la lámpara de araña, Elijah Grant permanecía sentado en un banco de mármol tallado, con las piernas cruzadas y un tobillo apoyado en una rodilla. Hojeaba lentamente una tableta, imperturbable por el frío del aire vespertino. El zumbido constante de los coches que pasaban por la avenida principal de Belmore se mezclaba con el murmullo ocasional de los invitados que llegaban. Su respiración era tranquila, visible a la luz del crepúsculo. Su teléfono vibró suavemente a su lado. Lo tocó una vez. Era un mensaje de Malcolm Holding, de Lano Group Holdings, LLC, controlada al 60% por la junta directiva. 3 miembros incumplieron recientemente, documentos adjuntos. Tenemos influencia. Listos cuando usted lo esté. Elijah abrió el archivo y revisó el desglose de la propiedad. Sus ojos se movían rápidamente, como quien resuelve un rompecabezas del que ya conoce la respuesta. Uno por uno, examinó los nombres de la junta. Algunos destacaban, hombres cuyos nombres habían aparecido en otras empresas que había visto desentrañar discretamente. Reestructuraciones de deuda, desarrollos de condominios de lujo fallidos, demandas bajo secreto, hombres frágiles que se hicieron poderosos mientras su historial crediticio se mantuvo. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. No le enfadaba que lo perfilaran. Ya no, era solo información. Otro dato. Pero lo que dolía, lo que siempre dolía, era la naturalidad. La facilidad con la que gente como Nathan descartaba a otros por considerarlos indignos sin siquiera preguntarse por qué estaban allí. Elijah se movió ligeramente, mirando hacia la alta fachada de cristal de la galería de Lano. Podía ver movimiento en el interior, copas de champán alzadas para brindar, invitados inclinando la cabeza con fingido interés ante obras abstractas que no entendían. Era una actuación, se dio cuenta. Cada rostro, cada gesto, coreografiado para obtener su aprobación. Y en algún lugar arriba, el mismo hombre que lo había rechazado probablemente estaba celebrando otra noche perfecta. Miró su reloj. Quedaban 8 minutos. Un silencio se apoderó de la sala como terciopelo cuando el subastador subió al escenario elevado en el centro de la galería. Los focos del techo suavizaron el espacio con un resplandor dorado, bañándolo todo, desde las delicadas copas de champán en las manos de los invitados hasta el rico marco de caoba de Steel Reverence, con un brillo cálido y caro. La pintura colgaba bajo un dosel de luz tenue,
una obra maestra cautivadora de Ellis Marrin, cuya misteriosa desaparición del ojo público no había hecho más que aumentar su prestigio. Era la joya de la corona de la noche, y todas las miradas se posaron en ella con silenciosa expectación. «Damas y caballeros», comenzó el subastador con voz suave pero autoritaria, «estamos a punto de comenzar la puja por la obra destacada de esta noche, la última obra conocida de Ellis Marrin, Still Reverence». Una corriente recorrió la sala, susurros, programas susurrantes, el tintineo de copas. Al fondo, cerca de la barra, Víctor Brax rió entre dientes. Era un hombre alto y de hombros anchos, con un traje cobalto que brillaba ligeramente bajo las luces de la galería. Con una barba esculpida y un gemelo de oro con sus iniciales, parecía el hombre que esperaba ganar, porque solía hacerlo. Víctor se inclinó hacia un pequeño círculo de clientes que se habían reunido a su alrededor. «Esta pieza pertenece a mi colección», dijo, removiendo su vino con indiferencia. «Los nuevos en la industria hablan de dinero, pero el arte se trata de presencia, algo que no se consigue simplemente firmando un cheque». Dio un sorbo lento, con la mirada fija en la pintura. «Además, ya he hablado con los comisarios. Todo el mundo sabe quién aporta verdadero prestigio a esta sala». Los clientes más jóvenes a su alrededor rieron nerviosos, sin saber si asentir o retirarse. Uno de ellos, un comisario junior llamado Theo Lanning, intentó intervenir. «De hecho, oí que Elijah Grant iba a venir esta noche. Esperaba conocerlo. Su empresa ha estado coleccionando piezas muy buenas últimamente». Víctor se burló en voz alta. «¿Elijah Grant? Por favor, no está aquí, ¿verdad?». Echó una mirada exagerada a la sala. «Es lo que pasa con el dinero tecnológico. Mucho brillo sin fundamento. Tipos como él no entienden la importancia de un lugar como este». Las palabras quedaron en el aire el tiempo suficiente para que Nathan DeWitt, el director de la galería, las oyera al pasar. Se detuvo, prestando atención sutilmente a la conversación, pero no se detuvo. En cambio, se acercó a uno de sus empleados más jóvenes que estaba cerca de la terminal de registro al fondo de la sala. El asociado, un joven con el pelo bien peinado y una corbata fina, miraba nervioso una tableta que tenía en las manos. Nathan arqueó una ceja. «¿Todo bien?». El asociado tragó saliva con dificultad. «Señor, se trata del registro de invitados. Elijah Grant fue confirmado, completamente acreditado. Confirmó su asistencia la semana pasada y figura en el manifiesto principal de esta noche». Nathan frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué no lo he visto?». El empleado dudó. Seguridad lo rechazó. Dijeron que no coincidía con el perfil. Por un momento Nathan no dijo nada, tensó la mandíbula y su mirada se agudizó. «¿Perfil?», repitió la palabra cortante y fría. «¿Qué perfil?». El empleado no respondió. No hacía falta. Nathan sabía exactamente lo que había pasado, pero no lo dijo en voz alta. Su mirada se desvió hacia la entrada, pero las puertas de cristal no revelaron rastro de Elijah. Suspiró, se alisó la pechera de la chaqueta y se volvió hacia el escenario, donde el subastador preparaba la presentación final de diapositivas. Habían pasado 10 minutos. Las luces de la ciudad brillaban contra el exterior de mármol de la Galería Delano, proyectando tenues reflejos en las amplias puertas de cristal que le habían negado la entrada a Elijah. Una ráfaga de viento vespertino se movía suavemente por la avenida, rozando el dobladillo de su blazer a medida que se levantaba del banco con serena precisión. Sus movimientos eran lentos, deliberados, sin rastro alguno de ira en su rostro, solo una concentración serena. En la entrada lateral, protegidos de la vista de la multitud, 2 hombres con trajes oscuros esperaban. Su postura era erguida, sus expresiones indescifrables, como agentes experimentados entrenados para la discreción. Al acercarse Elijah, uno de ellos se adelantó y le extendió una carpeta de cuero negro. Elijah la tomó sin decir palabra y la abrió bajo la tenue luz exterior. Dentro, el documento brillaba bajo la tenue luz. Intención de compra. Lancer Dominion Holdings. Todo estaba como se esperaba. La transferencia de la participación mayoritaria en Bellmark Cultural Group, LLC, la empresa matriz de la Galería Delano, se había registrado oficialmente esa tarde. Se adjuntaron acuerdos firmados por 2 accionistas clave, quienes habían incumplido sus obligaciones en empresas separadas apenas unos meses antes. Elijah los había seguido discretamente,
aprendiendo sus patrones, identificando sus puntos débiles y ofreciéndoles salidas discretas, con la condición de que mantuvieran el silencio y obtuvieran liquidez rápidamente. Ellos aceptaron. Elijah recorrió la página lentamente, aunque ya se sabía el contenido de memoria. Había escrito partes del acuerdo él mismo. Al final, sobre la línea en blanco para la firma, el título decía, Presidente y Autoridad Ejecutiva, Elijah Grant. Cerró la carpeta y se la devolvió. Su voz era baja pero firme. Proceda. Los dos hombres asintieron y se giraron bruscamente, desapareciendo por la puerta lateral hacia los pasillos interiores de la galería. No eran invitados ni coleccionistas, eran abogados de adquisiciones de Archer y Wynn, un bufete conocido por gestionar compras silenciosas, de élite, quirúrgicas y definitivas. Su destino: el ala administrativa tras la sala de exposiciones. Su misión: notificar al personal interno de la transferencia de propiedad completada, asegurar toda la documentación legal y activar los protocolos de acceso digital que transferirían el control total de los sistemas de la galería al banco de servidores de Lancer Dominion, cifrados, intocables. Las luces fluorescentes del ala administrativa zumbaban con tensa insistencia, proyectando un frío resplandor sobre los escritorios de caoba pulida y los ordenadores con acabado cromado. Los papeles yacían esparcidos por las superficies como en plena crisis, la viva imagen de una organización al borde del abismo. A la cabecera de una larga mesa de conferencias, el director financiero, Marcellus Hayes, se recostó en su sillón de cuero, con el teléfono aún pegado a la oreja. Su voz, habitualmente firme, tembló. Señor, con el debido respeto, no hubo ninguna transferencia autorizada, protestó, pellizcándose el puente de la nariz. A través del auricular se oyó el grito furioso de un inversor. ¿Por qué no me informó sobre la transferencia de acciones?, ladró el hombre. ¿Qué transferencia?, repitió Marcellus, cada sílaba delatando confusión y creciente temor. En ese momento, un grupo de empleados cerca del ventanal levantó la vista de las hojas de cálculo y los borradores de contratos, frunciendo el ceño con incertidumbre. El murmullo de la sala principal de subastas se filtraba a través del cristal esmerilado. Aplausos apagados, un mazo lejano. El contraste entre la celebración de abajo y el pánico de aquí era casi surrealista. Marcellus colgó el auricular, exhalando como si hubiera corrido una maratón. Casi no se dio cuenta de la asesora legal junior, Priya Singh, que miraba por encima de su hombro la pantalla de su portátil. La expresión habitualmente serena de Priya había dado paso a unos ojos como platos, y sus nudillos se pusieron blancos en el borde del panel táctil. Marcellus, dijo en un susurro sin aliento, con la voz apenas superando el murmullo de la conversación informal de negocios en la oficina. Alguien ha ejecutado una transferencia completa de propiedad. Tocó la pantalla, donde un PDF de aspecto oficial se enfocó. Lancer Dominion, registrada minutos antes como el nuevo holding. Debajo, el presidente figuraba en negrita, Elijah Grant. La mirada de Marcellus se dirigió a la pantalla, luego al teléfono silencioso apoyado contra su escritorio. Su corazón latía tan fuerte que temía que resonara en las paredes de paneles. Al otro lado de la sala, Nathan DeWitt, el director de la galería, conversaba con una curadora visitante sobre la exposición de la próxima temporada. Cuando el anuncio de Priya lo interrumpió, se giró bruscamente y la taza de porcelana se le cayó de la mano. El café se derramó sobre la alfombra, elevando el vapor como una alarma silenciosa. ¿De qué habla?, Srenia preguntó en voz baja pero firme, con autoridad. Se dirigió a la estación de trabajo de Priya, con cada paso medido, cada segundo alargándose insoportablemente. Las luces se atenuaron ligeramente cuando el subastador subió a la plataforma elevada en la cabecera de la sala, mazo en mano, y con la voz resonando con autoridad ensayada. «Damas y caballeros», comenzó. «Llegamos a la joya de la corona de la subasta de esta noche, Still Reverence de Ellis Marrin». Exclamaciones de anticipación recorrieron a la multitud como una brisa entre la hierba alta. El cuadro reposaba sobre un caballete detrás de él, bañado por una suave luz dorada. Sus azules sombríos y pinceladas fracturadas susurraban algo a la vez antiguo y nuevo. Víctor Brax se recostó en su silla, con las piernas cruzadas con naturalidad y la comisura de los labios levantándose. Su traje azul marino a medida estaba impecable.
Sus gemelos de plata brillaban con cada movimiento. Había estado esperando este momento toda la noche. No por la obra de arte necesariamente, sino por la victoria. En espacios como este, ganar se trataba de ser visto. No solo quería el marrin, quería que la sala supiera que lo había conseguido. «Puja inicial, 1.000.000», anunció el subastador. La paleta de Víctor se disparó sin dudarlo. «1.000.000», dijo con voz suave, casi aburrida. Algunos otros lo siguieron con aumentos tentativos. «1,1», ofreció alguien detrás de él. «1,2», añadió otro desde el ala izquierda. Pero Víctor siguió subiendo, sin apenas tiempo al subastador para decir las cifras. «2 millones», dijo Víctor quitándose una pelusa imaginaria de la manga de la chaqueta. Al otro lado de la sala, Nathan DeWitt estaba cerca del fondo, con los brazos cruzados, observando a Víctor con silenciosa aprobación. Víctor era exactamente el tipo de comprador que la Galería Delano cultivaba. Bien conectado, rico y sin complejos exclusivo. No solo compraba arte, compraba prestigio. La puja continuó. 3,5, gritó un postor. 3,8, replicó otro. Víctor apenas parpadeó. 4 millones, gritó, ahora con la voz más alta. Algunas cabezas se giraron. Un murmullo recorrió la sala. Entonces, 4,2, dijo Víctor con una sonrisa radiante. Su confianza llenó la sala. Ya lo había visto antes. Otros subían el precio, pero al final se retiraban, dejándolo a él solo para reclamar el premio. Ese era el ritmo de estas salas, la danza del dominio. Siguió un instante de silencio. 4,3. Llegó una respuesta desde el fondo. Era vacilante, un hombre mayor con el pelo canoso, carraspeando como si dudara de tener derecho a hablar. El subastador le respondió. La expresión de Víctor no cambió, pero entrecerró los ojos. No le gustaba que lo desafiaran, y menos aún alguien inseguro. 4,5, dijo Víctor con firmeza. Mantuvo la pala en alto. Silencio. El subastador examinó la sala. ¿Alguna otra puja? Justo cuando se preparaba para bajar el mazo, una voz suave, serena e inesperada cortó el aire como una cuchilla. 5 millones. Todas las cabezas se giraron con urgencia colectiva. La voz provenía del fondo de la sala, justo en la entrada. Elijah Grant. No hablaba en voz baja. No hacía falta. Su presencia se notaba sin aumentar el volumen. Vestía un jersey negro de cuello alto y una chaqueta a medida, con su pase de invitado recién prendido en la solapa, símbolo inconfundible de legitimidad. A Nathan se le encogió el corazón. Se apartó de la pared del fondo y avanzó un poco, intentando comprender lo que veía. Malcolm iba justo detrás de Elijah, tras haberle entregado el pase hacía apenas unos momentos. La sonrisa de Víctor se desvaneció. ¿Qué? ¿Quién lo dejó entrar? Zrenia, murmuró, intentando mantener la voz baja. Sus palabras iban dirigidas al portero que estaba a pocos metros de distancia, visiblemente nervioso. El portero miró nervioso hacia la entrada lateral y luego volvió a mirar a Víctor. Está en la nueva lista, señor, susurró. Solo quienes apoyan el poder, la presencia y el orgullo de las personas negras se suscribirán. Los de verdad no se quedan callados. Nathan DeWitt irrumpió en la trastienda como quien entra en un edificio en llamas, aunque no se veían llamas, solo una creciente sensación de colapso. Su teléfono vibraba sin parar. Cada alerta vibraba en su palma como un reloj en marcha. Revisó una docena de mensajes sin leer. «Urgente. ¿Confirmar cambio de propietario?», decía uno de un miembro de la junta. «Llámame ahora», ladró otro. Los asuntos eran todos iguales. Confusión, pánico, incredulidad. Y entonces llegó el mensaje más silencioso de todos, el que le dejó pálido. Actualización del sistema de llaves del edificio. Nuevo administrador, Elijah Grant. Nathan se quedó sin aliento. Levantó la vista, recorriendo la oficina con la mirada como si buscara algo sólido a lo que aferrarse. Pero solo había luz fluorescente, archivadores y silencio. Se giró hacia el empleado subalterno que ahora estaba paralizado cerca del pasillo. «Tú», espetó Nathan, con la voz tan cortante como un cristal roto. ¿Por qué nadie lo detuvo? El empleado se estremeció. Sus labios se movieron antes de que pudiera pronunciar las palabras. «Nosotros, él... Señor, ahora es el dueño de la galería». «¿Qué?»,
preguntó Nathan, aunque ya lo había oído. Su mente se negaba a procesar la frase. El joven retrocedió un paso. La transferencia de propiedad se realizó. Lancer Dominion. Firmó los papeles esta noche. El departamento legal lo confirmó. Las piernas de Nathan se doblaron lo justo para que se sentara, con fuerza, en la silla de cuero detrás del escritorio. Sus manos buscaron instintivamente los reposabrazos. Temblaban. La madera se sentía más fría de lo habitual. Number es un malentendido, una especie de juego de trileros. Pero los hechos eran innegables. Nathan miró su pantalla. Acababa de llegar un correo electrónico, esta vez de su asesor legal, marcado con urgencia en rojo. Validación final de propiedad, confirmada. Elijah Grant, presidente. Parpadeó con fuerza como si eso pudiera reiniciar el momento. Pero el nombre no desapareció. Un ruido sordo y hueco resonó en el pasillo. Pasos de gente moviéndose rápido, susurrando cada vez más alto. La oficina, antaño el centro neurálgico de un imperio cuidadosamente seleccionado, se estaba convirtiendo en un puesto de mando bajo asedio. Nathan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y hundió la cara entre las manos. No se trataba solo de una puja perdida ni de una adquisición inesperada. Era la desintegración total del mundo que había construido. Durante años, Nathan había dirigido la Galería del Ano con una precisión que rozaba la obsesión. Cada exposición, cada lista de clientes, cada invitación, había pasado por su aprobación. Creía profundamente en mantener el estándar refinado de la galería, un estándar que él mismo había definido, y ahora ese mismo poder le había sido arrebatado en silencio, sin negociación, sin previo aviso. Se incorporó de nuevo, intentando recomponerse. «Llama a la junta», dijo con firmeza, mirando al mismo empleado que no se había movido. «Póngame con Gerald y Stephanie, cualquiera con derecho a voto». El joven dudó. «Señor, la junta ya no tiene derecho a voto. Esas acciones formaban parte de la transferencia». La voz de Nathan bajó, un susurro de incredulidad. «¿Qué quiere decir?» «Ya estaban vendidas, hoy mismo. Así de rápido fue la adquisición. No lo vimos venir». Nathan lo miró fijamente, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Abrió un cajón, sacó una lista de invitados impresa y la examinó con desesperación. Elijah Grant estaba en la lista. Había sido confirmado, aprobado, bienvenido. Y aún así, lo habían rechazado. Fuera de la oficina, el sonido apagado de las pujas resonaba desde el vestíbulo principal, pero Nathan ya no oía números. Solo recuerdos. El momento en que ordenó a seguridad que mantuviera los estándares. La forma en que le dijo al portero que filtrara a la multitud. Palabras que antes le habían hecho sentir que tenía el control, ahora resonaban como acusaciones. Cerró de golpe la lista de invitados y se levantó bruscamente. «Encuentren a Malcolm», dijo. «El asistente de Elijah. Si sigue aquí, quiero hablar con él. Ahora». Pero el empleado subalterno no se movió. «Está en la sala de subastas, señor», dijo el joven. «Está con el señor Grant». Nathan se giró lentamente, como si esa frase hubiera reescrito las leyes de la gravedad. Elijah ya no esperaba afuera. Estaba adentro, con un pase de invitado, con autoridad, y, Nathan ya podía imaginarlo, con la plena confianza de que ahora era dueño de las paredes que albergaban. Nathan se estiró la chaqueta y respiró hondo. Caminó hacia la caja fuerte de pared detrás del escritorio, introdujo el código con dedos expertos y sacó un sobre sellado con la etiqueta «Contingencia, consulta de propiedad». Había sido preparado hacía años para casos legales excepcionales. Dentro había un conjunto de instrucciones sobre cómo gestionar un cambio inmediato en la propiedad de la galería. Nathan leyó las instrucciones, las volvió a leer. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su control. Miró al empleado más joven. «Puede irse», dijo en voz baja. El joven asintió rápidamente y se fue, casi demasiado rápido, como si no pudiera soportar presenciar las consecuencias. Ya solo, Nathan se giró hacia el espejo montado junto al perchero. Su reflejo se veía pálido, no solo exhausto, sino disminuido. Por primera vez en mucho tiempo, parecía alguien a quien habían superado en maniobras. Se susurró a sí mismo, ¿cómo lo hizo? Y la respuesta llegó, no de la sala, sino del rastro que Elijah había dejado atrás, de paciencia, precisión y silencio. Mientras Nathan vigilaba la puerta,
Custodiando la entrada como un centinela de estatus, Elijah había entrado por la parte de atrás, armado con investigación, influencia y una motivación agudizada por la injusticia. Nathan se dirigió a la ventana que daba a la galería. Desde allí, pudo ver a Elijah sentado con confianza en la primera fila, con un pase de invitado prendido con cuidado a su chaqueta, su rostro indescifrable. El público aún no lo sabía. La mayoría pensaba que era una adición tardía a la lista de invitados. Algunos probablemente todavía lo veían como un multimillonario tecnológico fuera de lugar entre coleccionistas experimentados. Pero Nathan ahora sabía la verdad. Elijah Grant había reescrito el guión, sin prensa, sin focos. El fuerte golpe del mazo resonó por el gran salón de la galería, un sonido que solía significar victoria, propiedad, triunfo. Pero esta noche parecía un cambio de rumbo. «Vendido», anunció el subastador, con voz firme, pero con la mirada fija en el hombre que ahora permanecía tranquilo al fondo de la sala. 6 millones, para el señor Elijah Grant. Las exclamaciones apenas se disimulaban. La sala, antes llena de murmullos amables y sonrisas sociales bien practicadas, se había vuelto silenciosa. Las copas de champán estaban a medio levantar, congeladas en el aire. La tensión no gritaba, hervía a fuego lento. Víctor Brax permanecía rígido en su silla, con los labios ligeramente separados, los dedos aún agarrando su paleta de pujas, como si se negara a creer el resultado. Parpadeó lentamente, mirando al hombre que no solo había entrado en la galería sin previo aviso, sino que ahora era el centro de atención, despreocupado y con pleno control. Elijah no se regodeó, no sonrió, simplemente asintió al subastador y luego giró ligeramente la cabeza, señalándole a Malcolm. Malcolm avanzó con precisión experta, una carpeta de cuero bajo el brazo y una serena autoridad en su andar. Sus zapatos de vestir repiquetearon suavemente contra el suelo de mármol, resonando como una puntuación en el silencio. Se acercó a Elijah, abrió la carpeta y le ofreció un bolígrafo. Elijah firmó el documento de un solo trazo, con un movimiento suave y pausado, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Le devolvió la carpeta sin bajar la vista. Víctor se puso de pie, lento y descoordinado, como quien despierta de un sueño extraño. Dio unos pasos hacia Elijah. Su voz rompió el silencio. «¿Qué es eso?», preguntó, intentando parecer curioso, pero sin poder disimular la irritación en su tono. «Papeles de transferencia», respondió Malcolm con voz serena. «Para la galería». Víctor se detuvo. Frunció el ceño. «¿El cuadro?». Malcolm negó con la cabeza. «Nombre toda la galería. Desde hace 20 minutos tiene un nuevo propietario». Se podía sentir la onda que recorría la sala. No una brisa, sino algo más intenso, algo real. Un hilo invisible atrajo la atención de la multitud hacia Elijah, un hombre al que habían pasado por alto hacía una hora, ahora revelado como el orquestador de una tormenta silenciosa. Víctor se burló, casi riendo. «Estás bromeando». Elijah se giró lentamente para mirarlo. Su expresión era indescifrable, tranquila, serena, pero no pasiva. Era la mirada de alguien que había esperado, calculado y elegido el momento perfecto para atacar. «Deberías haber pujado por lo correcto esta noche», dijo Elijah. El zumbido de una suave iluminación llenaba el ala inferior de la exposición, un lugar normalmente reservado para la reflexión silenciosa bajo obras maestras al óleo y carboncillo. Pero esta noche la sala estaba despejada, sin podio, sin pancartas, sin prensa. Solo un círculo de sillas sencillas colocadas en el centro de la sala, bajo la silueta en sombras de una escultura inacabada. El espacio se sentía íntimo, desprovisto de formalidad, y sin embargo, una corriente de tensión latía en el aire, aguda y silenciosa. Elijah Grant entró sin alardes. No estaba flanqueado por asistentes ni detrás de un equipo de seguridad. Llevaba el mismo blazer oscuro de esa misma noche, pero ahora con la chaqueta desabrochada, las mangas subidas y una postura relajada, no con arrogancia, sino con cercanía. Caminaba despacio, sus zapatos lustrados resonando contra el suelo de mármol de la galería. La sala se quedó en silencio al entrar. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Algunos miembros del personal se pusieron de pie por reflejo, sin saber si se trataba de una reunión o de un ajuste de cuentas. Elijah no fue al centro de la sala de inmediato. Se movió al otro lado, sacó una silla vacía y se sentó con los demás.
El gesto pilló a varios desprevenidos, especialmente a los directivos, que nunca habían visto a un dueño, y mucho menos a un multimillonario, elegir nada menos que la cabecera de la mesa. «Quiero agradecerles a todos por quedarse», comenzó, con voz tranquila pero firme, que se oía a través del silencio. Sus ojos recorrieron la sala, no con juicio, sino con intención. «Sé que esta noche fue inesperada». Algunos asintieron. Otros permanecieron quietos, con los brazos cruzados o las piernas moviéndose nerviosamente. El silencio era denso. La incertidumbre, la culpa y la curiosidad se mezclaban como la niebla. «No estoy aquí para castigar a nadie», continuó Elijah. «No compré esta galería por eso». Se escucharon murmullos entre algunos empleados sentados al fondo. Un hombre, un trabajador de mantenimiento con pintura aún en los pantalones, se inclinó ligeramente hacia adelante, curioso. «Pero tampoco ignoraré lo que nos trajo aquí», dijo Elijah. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y suavizó el tono. «Esta noche no me dejaron entrar, no porque no tuviera credenciales, no porque no estuviera en la lista, sino porque no parecía pertenecer al lugar». Las palabras le cayeron pesadas. Dejó que el silencio los acompañara. «No es la primera vez que me pasa», dijo, bajando la mirada brevemente y luego levantándola para encontrarse con la de ellos. «Pero podría ser la última vez que pase aquí». Una joven de atención al visitante se removió en su asiento. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Frente a ella, uno de los comisarios miraba al suelo con la mandíbula apretada. «He creado empresas desde cero. Me han subestimado, desestimado y juzgado mal en más salas de las que puedo contar. Así que sé lo que significó ese momento en la puerta. No se trataba solo de mí. Se trataba de una cultura, una que decide a quién vale la pena prestar atención antes de que diga una sola palabra». Hizo una pausa y se recostó lentamente. «Déjame preguntarte algo», dijo. «Si un chico con zapatos gastados y carboncillo en las manos entrara y te pidiera que le enseñaras un boceto, ¿le ofrecerías papel? ¿O lo acompañarías a la salida?». La pregunta persistía. «No te pido que te engañes», añadió. «Te pido porque ese chico existe, y la antigua versión de este lugar no lo habría visto». Algunos se miraron entre sí. Otros miraban al frente, con el rostro tenso por la incomodidad. La honestidad en el tono de Elijah no provocaba ira, sino reflexión. Algunos veían sus propios errores. Otros veían oportunidades perdidas que habían guardado silencio. Elijah se puso de pie, caminando hacia el centro del círculo. No alzó la voz. No se paseó. Simplemente habló con tranquila seguridad. «El arte no tiene código de vestimenta», dijo. «Y el respeto tampoco». Las palabras se asentaron como polvo en una vitrina, suave pero visiblemente. «Voy a iniciar una revisión interna completa», continuó. «Todas las políticas de contratación, todas las normas de acceso, todas las elecciones de exposiciones. Vamos a hacer las preguntas difíciles porque las respuestas importan». Se detuvo un momento, observando sus rostros. Nathan DeWitt estaba sentado solo en su oficina, con la puerta cerrada pero sin llave, y el silencio lo oprimía como una cortina de peso. Las paredes, antes cubiertas de premios, fotos de inauguraciones de galerías glamurosas y correspondencia autografiada con coleccionistas, ahora parecían un frío museo de un hombre cuya influencia se perdía en la historia. Su oficina daba al patio trasero de la Galería del Ano, un lugar que solía llamar su santuario. Pero ahora parecía una caja, una jaula dorada. La carta permaneció sobre su escritorio, sin abrir durante casi 20 minutos. Había visto el sobre. Papel grueso color crema, con bordes dorados. De esos que se usan no para avisos, sino para declaraciones. Ya sabía lo que ponía. Sin embargo, cuando finalmente lo abrió, las palabras le impactaron más de lo esperado. Con efecto inmediato, su contrato con la Galería del Ano finaliza. La firma al pie era elegante pero inconfundible. Elijah Grant. No había amenazas, ni sermones. Solo una última línea, simple, tajante. La puerta siempre estaba abierta. Simplemente te negabas a ver quién llamaba. Nathan se recostó en su silla. El cuero crujió bajo él. Por primera vez en años, se sintió pequeño, impotente, el tipo de sentimiento del que había pasado décadas protegiéndose. Miró a su alrededor.
La habitación estaba llena de restos de su legado, marcos, placas, catálogos firmados, pero nada le reconfortaba. Sus ojos se posaron en algo que había olvidado, una hoja de papel doblada escondida bajo una pila de archivos. Curioso, la cogió y la desdobló con cuidado. Era la declaración original del artista Ellis Marrin, el genio ermitaño cuya pintura había encabezado la subasta de esa noche. Las palabras estaban escritas a mano, sencillas, de una elegancia cautivadora. La verdadera belleza existe más allá de lo que el ojo espera. Nathan la leyó 2 veces, luego una tercera. El mensaje, antes abstracto, ahora parecía personal, casi acusador. Había pasado años filtrando quién podía o no entrar en ese edificio, disfrazando la exclusión de curaduría. Ahora, esa misma lente se había vuelto hacia él. Se levantó lentamente, como un anciano que se despierta de un largo sueño, y se dirigió a la gran estantería. Uno a uno, empezó a sacar los objetos que quería llevarse. No muchos. Una foto con Marrin, una pluma estilográfica antigua regalada por un antiguo donante, y una pequeña escultura, una figura de acero retorcido hecha por un adolescente de un programa de arte del barrio que Nathan había ayudado a cerrar. La contempló un buen rato antes de guardarla con cuidado en su bolso de cuero. El sonido de pasos resonó débilmente en el pasillo. Se giró hacia la puerta. Nadie llamó. Nadie entró. Pero podía oír voces, energía, movimiento. La galería estaba viva, pero ya no se movía a su alrededor. Cerró la cremallera de su bolso, revisó los cajones una última vez y se echó la chaqueta por los hombros. Al llegar a la puerta, dudó. Entonces, casi sin pensarlo, regresó al escritorio, tomó la carta, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Fuera de su oficina, el pasillo estaba iluminado con tenues luces de galería que proyectaban tonos dorados sobre el suelo pulido. Parecía igual, pero todo había cambiado. Y todos lo sabían. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, se cruzó con algunos empleados. Algunos desviaron la mirada, otros asintieron brevemente y educadamente. Nadie lo detuvo. Nadie intentó detener lo que estaba sucediendo. Nathan no estaba seguro de si eso lo hacía más fácil o más difícil. Y entonces lo vio. Elijah Grant estaba de pie al final del pasillo, vestido con un abrigo oscuro a medida, de espaldas a la ventana que daba al jardín de esculturas. No estaba flanqueado por asistentes. No estaba hablando por teléfono ni firmando papeles. Simplemente estaba allí, inmóvil, como si hubiera estado esperando. Sus miradas se cruzaron. Los pasos de Nathan se ralentizaron y, por un instante, el aire entre ellos se sintió pesado, cargado con todas las cosas no dichas de las últimas horas. Elijah no se movió, no sonrió, no se regodeó, solo asintió, una vez, en silencio. Nathan le devolvió el gesto, un simple asentimiento entre arrepentimiento y aceptación. No hubo palabras, pero no hicieron falta. El sol de la mañana proyectaba un suave resplandor ámbar sobre Belmore City, filtrándose a través de los altos ventanales de la Galería Delano. El familiar exterior de mármol permanecía inalterado, pero el aire a su alrededor vibraba con algo nuevo, una anticipación tácita. Habían pasado 2 semanas desde la adquisición y por primera vez en su historia, la reapertura de la galería no se anunció con invitaciones exclusivas ni comunicados de prensa bañados en champán. No había cordones de terciopelo ni códigos de vestimenta, solo un sencillo cartel de madera en la entrada, la Galería Delano ya abierta. Dentro, el espacio parecía renacer. Atrás quedaron las austeras paredes blancas que antes parecían desafiar a los visitantes a tocarlas. Ahora, cálidos paneles de madera se alternaban con ladrillos vistos, evocando una sensación de bienvenida en lugar de intimidación. En el vestíbulo, donde antes se alzaban brillantes esculturas minimalistas como trofeos, ahora colgaban vibrantes lienzos llenos de movimiento, memoria y significado, cada uno firmado por un nombre desconocido. Artistas de los que nadie había oído hablar. Artistas que el antiguo Delano ni siquiera habría considerado. Un adolescente con una sudadera con capucha se quedó inmóvil frente a un retrato al carboncillo titulado Bajo la tinta. Tenía las manos metidas nerviosamente en los bolsillos, pero sus ojos no se movían. El nombre del artista estaba garabateado en rojo en la esquina inferior, S. Martínez. Para la mayoría, era solo una firma. Pero Elijah Grant, de pie en silencio a pocos metros de distancia, lo reconoció.
Samuel Martínez había sido guardia de seguridad a tiempo parcial en un edificio propiedad de Orion Equity. En sus pausas para el almuerzo, dibujaba rostros de memoria, gente que veía al pasar, con trozos de cartón y lápices sin filo. Elijah recordaba haber pasado un día junto a él y haberle preguntado por qué nunca exhibía su trabajo. «Nadie quiere ver lo que dibujo», había dicho Samuel con una media sonrisa. Pero ahora, allí estaba, con su obra enmarcada, iluminada y atrayendo a una multitud. Malcolm se acercó a Elijah, tableta en mano, traje impecable y concentrado. «Estamos al máximo», dijo en voz baja. «Incluso las salas de espera están llenas». Elijah asintió, con la mirada fija en el chico que observaba el retrato. «¿Alguna queja?» «Algunas», respondió Malcolm. Una mujer dijo que ya no parecía una galería. La llamó demasiado callejera. Hizo una pausa y añadió con una leve sonrisa burlona. Pero 3 críticos de The Estate Journal la llamaron cruda, vital y atrasada. Elijah no sonrió, pero las comisuras de sus labios se crisparon ligeramente. «Bien», dijo en voz baja. En la sala principal de exposiciones una multitud se había reunido alrededor de la pieza central, Still Reverence de Ellis Marrin. Su pincelada, precisa, calculada y profundamente emotiva, aún conservaba su fuerza. Pero no era solo la pintura lo que atraía a la gente ahora. Era la nueva placa debajo. Un pequeño cuadrado de bronce cepillado que decía, «En préstamo, propiedad del pueblo». La galería estaba inusualmente tranquila esa tarde, la clase de tranquilidad que no era solo silencio, sino reverencia. La luz se filtraba por los altos ventanales, proyectando un tono dorado sobre los pulidos suelos de mármol. El aroma a barniz y lienzo fresco flotaba en el aire. Era un ambiente apacible, casi sagrado, y en el centro de todo se encontraba Elijah Grant. No vestía un traje formal ni el elegante jersey de cuello alto que había llevado aquella noche inolvidable. Hoy llevaba algo sencillo: pantalones oscuros, un suéter de lana ajustado y mocasines negros. Ya no había necesidad de demostrar nada. El poder no necesitaba un disfraz, no allí. Se encontraba frente a una obra recién instalada, una pintura abstracta y audaz, rica en pinceladas de azul, carmesí y ocre. Latía con una emoción cruda, salvaje pero concentrada, como algo arrancado del pecho del artista. La placa debajo decía, «Sin título, Devon Mays, 19 años». La mirada de Elijah no se movió. Tenía las manos en los bolsillos, los hombros relajados, pero sus ojos cargaban con el peso de la reflexión. El chico que una vez se agazapaba en las esquinas con un cuaderno de dibujo y un lápiz de carboncillo ahora ocupaba su lugar entre las leyendas seleccionadas. Y Elijah lo había logrado, no solo dándole a Devon una pared, sino un escenario, una voz. Tras él se oyeron unos pasos suaves. Malcolm se acercó con una carpeta encuadernada en cuero bajo el brazo. Se detuvo, miró el cuadro y luego miró a Elijah. «Es impactante», dijo Malcolm en voz baja y respetuosa. Elijah asintió lentamente. «Dice la verdad con cada pincelada». Malcolm le tendió la carpeta. Cifras del último trimestre. El tráfico de visitantes ha aumentado un 62%. Las donaciones se han duplicado. Incluso recibimos una invitación de la Fundación Artworld para una conferencia magistral en su cumbre sobre diversidad. Elijah no apartó la mirada del cuadro. «No es eso lo que te pedí que registraras». Malcolm esbozó una leve sonrisa cómplice. «Lo sé». Un silencio se extendió entre ellos. No era incómodo. Era reflexivo, casi meditativo. Entonces Malcolm volvió a hablar, esta vez con voz más suave. «¿Hicimos algo?» Elijah finalmente se volvió hacia él. No había sonrisa ni petulancia, solo una serena seguridad en su expresión. «No solo cambiamos la política», dijo. «Cambiamos el permiso». Malcolm asimiló eso, asintiendo con una profunda exhalación. Entendió exactamente a qué se refería Elijah. El permiso no venía de carteles ni comunicados de prensa. Venía de la acción. De alguien lo suficientemente poderoso como para decir, «Tu lugar está aquí», y decirlo en serio. Elijah se apartó del cuadro. Sus zapatos susurraban contra el suelo. Al pasar por la galería, su mirada vagaba, no solo por las obras de arte, sino también por la gente. Un padre con su hijo examinaba una escultura hecha de metal reciclado. Un anciano tomaba notas en un cuaderno desgastado.
Un estudiante universitario dibujaba tranquilamente en un rincón con los auriculares puestos. Diferentes orígenes, diferentes historias, todas allí. Al acercarse Elijah al fondo del vestíbulo, redujo la velocidad al ver un banco de mármol, el mismo en el que se había sentado la noche en que le negaron la entrada. Esa noche iba vestido para impresionar y seguía siendo considerado un forastero. Esta noche mostraba una determinación serena y se adueñaba del suelo bajo sus pies. Se detuvo, rozando con una mano el frío mármol. Luego siguió caminando. Cerca de la salida, un conserje fregaba las puertas de cristal, con los auriculares colgando del cuello. Levantó la vista al pasar Elijah, dudó, luego rápidamente dejó la fregona a un lado y dio unos pasos hacia adelante. «Señor», llamó el joven con voz insegura. Elijah se giró. El conserje, de no más de 20 años, estaba de pie con las manos entrelazadas frente a él, con los ojos ligeramente abiertos, no por miedo, sino por asombro. «Solo quería darte las gracias», dijo. «Me enteré de lo que pasó esa noche, cuando te rechazaron». Elijah lo observó un momento. El joven llevaba zapatos descoloridos y un uniforme que le caía ligeramente de un hombro, pero su mirada era sincera. Elijah dio un paso adelante y le tendió la mano. «Gracias por estar aquí», dijo. El rostro del conserje se iluminó con una sonrisa mientras estrechaba la mano de Elijah, apretándola con fuerza como si no quisiera soltarla demasiado pronto. «Significa mucho», dijo el joven. «La mayoría de la gente en lugares como este ni siquiera nos ve». Elijah asintió lentamente, dejando que el momento se suspendiera entre ellos. «A veces», dijo, «hay que ser invisible para reconocer a quién más no se ve». Mientras Elijah continuaba, el conserje volvió a su trabajo, pero esta vez, su postura era diferente. Se movía con orgullo, como si el peso sobre sus hombros se hubiera aliviado, aunque solo fuera un poco. Elijah recorrió el pasillo principal, pasando junto a una hilera de retratos de artistas de países que pocos clientes podían nombrar. Cada pieza tenía su propia historia, su propio pulso. Las paredes ya no solo albergaban arte, albergaban verdad, contenían dolor, contenían victoria. Al final del pasillo, Elijah se detuvo una vez más, esta vez frente a una pequeña placa empotrada en la pared cerca del mostrador de información. Era sutil, fácil de pasar por alto, pero intencional. Decía, «Dedicado a aquellos a quienes nunca se les permitió entrar, hasta ahora». Malcolm lo alcanzó de nuevo, dejando la carpeta con cuidado sobre el mostrador cercano. «La Junta te pregunta si quieres dar un discurso inaugural para la próxima exposición». Elijah lo miró y luego sonrió levemente. «Deja que hablen los artistas». Malcolm rió entre dientes. «Ya me imaginaba que dirías eso». Elijah salió al aire fresco de la tarde. Las calles de Belmore bullían como siempre, pero el ruido se desvanecía en el fondo. Al otro lado de la calle, un niño dibujaba figuras con tiza en la acera, despreocupado, ajeno a la revolución que se estaba gestando en el edificio de enfrente. Elijah observó un momento, luego se giró y miró hacia la fachada de cristal de la Galería Delano. Su reflejo lo miraba, mayor, más sabio, más agudo, pero debajo vio algo más. Una posibilidad. No necesitaba luces destellantes ni aplausos. No necesitaba titulares. Tenía algo mejor. Impacto. Mientras bajaba las escaleras, un equipo de noticias se apresuró hacia el edificio con cámaras y micrófonos, probablemente al notar la inesperada aparición de Devon. No lo reconocieron, solo otro hombre que se alejaba. Elijah sonrió. Que se concentraran en el arte. Ya había pintado su legado. No discutió por la entrada, compró las puertas. Si ese momento se sintió como una victoria, suscríbase y apóyelo. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia, creada para visibilizar las consecuencias de la discriminación y el poder de luchar contra la injusticia. Su propósito es inspirar conversaciones sobre la justicia, la igualdad y la importancia de respetar a todas las personas, independientemente de su origen.